concluimos las conferencias del día de hoy con Reingeniería de Procesos o BPR, moda de los años 90 o única alternativa para mantenerse competitivo, la cual será impartida por el ingeniero Rodolfo Eduardo Viasca, quien viene desde Argentina. El ingeniero Rodolfo Eduardo Viasca es ingeniero industrial y doctor en administración de empresas. Él estudió en las universidades de Buenos Aires, Stanford, Berkeley en California, Nueva York, Columbia, Harvard y Minnesota. También realizó estudios en Japón y Alemania. Es presidente y director de Rodolfo Viasca y Asociados, empresa consultora en reconversión empresarial, reingeniería y productividad. Asesoró, entre otras empresas, a Sherwin-Williams, Cristalux, Industria Textil Argentina. Fue gerente general de Intermetra Corporation en Nueva York. Fue gerente de ingeniería industrial, proyectos y productos en la compañía Gillette de Argentina e ingeniero de sistemas en Siemens Argentina y Siemens Alemania. Es autor de los libros Resizing, 1991, Downsizing, en 1989, Eficiencia Empresarial, en 1988, Productividad, en 1984. Es coautor de Competitividad, 1992. En total, escribió 129 publicaciones, 7 libros, 41 fascículos y 81 artículos. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Rodolfo Eduardo Viasca. Buenas tardes a todos. Realmente es un gusto para mí estar entre ustedes. Es mi primera experiencia en México como conferencista. Realmente estoy muy impresionado de ver un auditorio de tanta gente en un evento organizado por estudiantes y espero que esta reunión, que es la última del día, no les resulte pesada. Vamos a hablar hoy sobre el tema de la reingeniería, pero de una manera muy particular. Entonces, yo no quisiera comenzar el tema sin explicarles quizás alguna parte de mi vida personal para que ustedes pudieran entender el porqué de lo que voy a decir después. Yo egresé de la Universidad de Buenos Aires en el año 67, después de 6 años de una carrera de ingeniería industrial. Bueno, en ese entonces y todavía las carreras de ingeniería industrial en la Argentina son muy largas, muy enciclopedistas. Trabajé unos años, primero en Chile, después en Alemania, como ingeniero en el área de sistemas, etc. Y en el año 71 ingreso a Gillette en Argentina, en el área de ingeniería industrial, y la primera tarea que me dan es: mire, Viasca, váyase por la empresa y vea por qué este programa de reducción de costos que tenemos no funciona. Bueno, ¿qué hubieran hecho ustedes? Imagínense, con 20 y tantos años y una corta experiencia profesional, yo hice lo que ustedes hubieran hecho si les tocara un caso similar. Fui a los libros, me interioricé de experiencias, tomé los manuales de ingeniería industrial, busqué bibliografía, pensé, le pregunté a la gente, relevé, y durante el primer año comencé un programa de reducción de costos en el área de fábrica que fue muy exitoso. Como los resultados fueron tan espectaculares, la empresa me permitió en el año siguiente expandir el programa al resto de la compañía. Yo les decía: no, pero ¿cómo vamos a hacer algo solamente en fábrica? Los productos tienen que ver con comercialización, etcétera, etcétera. Los resultados también fueron espectaculares y empezó a venir gente de Estados Unidos para ver qué estaba pasando ahí, qué estaba haciendo. Y
Y yo les decía que simplemente como ingeniero industrial estaba tratando de ser agente de cambio, cosa que ustedes deben haber escuchado hasta el cansancio, simplemente que lo estaba diciendo en esa época. Tanto fue el éxito que después se expandió al resto de la corporación con ligeras modificaciones, lo que yo estaba haciendo. Me promovieron en la empresa, se difundió en el país y a partir del año 74 yo ya estaba escribiendo y estaba dictando algunos seminarios sobre el tema. Bueno, en este momento pienso que había sido un poco arriesgado, ¿no es cierto? Pero ese fue el éxito. Es decir, que a los 30 años yo había sido promovido como gerente de Gillette, estaba hablando de reducción de costos, estaba hablando de mejores ganancias, estaba escribiendo, y eso signó toda mi carrera profesional. En estos 20 últimos años ya son más de 100 las empresas donde he trabajado, como gerente, como consultor, como persona que dicta seminarios internos, etcétera. Me he ido perfeccionando con las nuevas metodologías. Cuando salió todo el tema de administración estratégica, me perfeccioné en administración estratégica. Después, bueno, hice mi máster, hice mi doctorado. Cuando apareció la locura de la calidad total, me fui a Japón becado por el gobierno de Japón a ver qué pasaba con la calidad total en las empresas de Japón, para verlo en forma directa. Y así sucesivamente vi aparecer a lo largo del tiempo nuevas metodologías, nuevos criterios, nuevos enfoques. Y mi perspectiva siempre ha sido la de tratar de ver qué hay de nuevo y qué hay de rescatable, qué cosa nueva, qué cosa interesante puede aportar esa nueva metodología. En la administración de empresas no es como en la física o en la química que hay descubrimientos espectaculares. Normalmente las metodologías se apoyan sobre conceptos anteriores y generalmente hay un aporte nuevo. Yo hoy estoy súper al día porque ese es mi negocio como consultor. No puedo permitirme el lujo de no saber qué hay en un libro que salió este año sobre temas en los cuales se supone que soy especialista. Entonces, todo lo que ha salido, o gran parte de lo que ha sido publicado, lo conozco. ¿Por qué esta explicación? Porque lo que van a ver ustedes de aquí en más es un relato sencillo, es un esquema sencillo que yo les voy a presentar y que pretendo que se les grabe en la cabeza y lo recuerden durante muchos años, de tal manera que cada vez que vean aparecer un libro, cada vez que vean aparecer una reingeniería 2 o una reingeniería 3, sepan evaluar cuáles son las diferencias, cuáles son las cosas nuevas que se aportan. Vamos a ir rápido porque esta es la segunda conferencia que ustedes tienen sobre reingeniería y vamos a concentrarnos en aquellas cosas que a mi parecer son un poco diferentes en el enfoque y voy a tratar de dejar tiempo para las preguntas, porque a mí lo que más me divierte son las preguntas. Y en todo momento voy a tratar de darles ejemplos prácticos, casos de cosas que vivo todos los días. A veces me acuerdo de las últimas empresas porque es las que tengo más frescas. La exposición está dividida entonces en 4 puntos. ¿Cómo se origina la reingeniería? Las 3 etapas que yo creo que hay que seguir para hacer una empresa más competitiva, algunos conceptos de la reingeniería que me gustaría remarcar, y después vamos a ver casos, les voy a mencionar bibliografía, etc. Este tema se origina hace mucho tiempo, es decir, las empresas vienen necesitando ser competitivas desde hace tiempo y es un tema vigente. Podemos encontrar dentro del origen aspectos referentes al entorno y aspectos que tienen que ver con distintas zonas del planeta. Es decir, esto no es nada de Estados Unidos, no es nada de América Latina, es un problema mundial. Ejemplos e historias de empresas que quieren reconvertirse, que quieren reconstruirse, las encontramos en las revistas de negocios prácticamente todas las semanas. Pero ¿cuál es el concepto fundamental? El concepto fundamental es que la empresa quiere ser más competitiva y no lo quiere ser dentro de 10 años ni dentro de 5 años, porque eso es algo que en estos días ya no existe. La competitividad uno la quiere en corto plazo y
Si tiene que hacer un ajuste rápido, si tiene que hacer un ajuste drástico, se hace. Este ajuste para lograr un aumento de productividad con el tiempo ha recibido distintos nombres. Cada persona, cada autor, cada consultor le da el nombre que de alguna manera refleja lo que él ve en el proceso de cambio como cosa más importante. Entonces ustedes van a ver palabras relacionadas con la naturaleza del cambio: ajuste, reconversión, transformación, salvataje. Salvataje es una palabra que usan los chilenos. Palabras relacionadas con el cambio estratégico: turnaround, retrenchment, etc. Y últimamente un montón de palabras que tienen que ver con la estructura. Yo cuando hablo de la estructura no hablo del organigrama, de la estructura organizacional de la empresa, sino de los aspectos físicos, administrativos, humanos, es decir, un concepto más amplio de la estructura. Palabras como reestructuración, right sizing, reingeniería, innovación de procesos, etcétera, son todas palabras que están diciendo, bueno, muchas veces para recuperar la competitividad tenemos que preocuparnos intensamente de la estructura. Es decir, que la reingeniería no se origina solamente por la publicación del libro de Hammer, es la necesidad del contexto de una mayor competencia, es la evolución de los conceptos, es el cansancio de algunas empresas por la calidad total, no porque la calidad total sea, digamos, tenga conceptos cerrados, al contrario, yo no puedo decir eso, he montado exitosos programas de calidad total en muchas empresas, pero lo concreto es que muchas empresas han pasado años con la calidad total, con seminarios, con diagramitas, con pescaditos, etcétera, y después no pasa nada. Cuando uno mira los indicadores de resultados, la empresa sigue con el mismo nivel de ventas, con el mismo nivel de participación de mercado o peor, en fin. ¿Por qué encaran las empresas la reingeniería? Las encuestas demuestran que las empresas encaran la reingeniería por las mismas razones de siempre: bajar los costos, aumentar la calidad, mejor servicio al cliente, etc. Entonces, de aquí en más, yo voy a hablar no tanto de la reingeniería, sino del esfuerzo por hacer la empresa más competitiva, que para mí ese es el concepto esencial, y el concepto esencial que ustedes van a manejar de aquí a 10 años y de aquí a 20 años, porque de aquí a 10 años se van a olvidar de la palabra reingeniería. El proceso, planteado de una forma muy sencilla, básicamente es algo elemental. Yo hago un análisis de tipo, si ustedes quieren, o una analogía de tipo medicinal. Vamos a una empresa y funcionamos como médicos de empresa. Primero vamos y hacemos un diagnóstico. Ese diagnóstico lo podemos hacer en una forma detallada o en una forma rápida, pero básicamente lo que queremos saber es qué le pasa a la empresa. Es decir, funcionamos tratando de ver qué gravedad, qué problema tiene la empresa. A partir de ese diagnóstico, tratamos de ver cómo mejorar el paciente, cómo mejorar la empresa, y entonces generamos ideas de mejora, vemos qué podemos hacer. El diagnóstico nos dice cuáles son los puntos claves. ¿Para qué? Y bueno, para después no perder tiempo diciendo que la empresa mejora sus costos reduciendo las copias Xerox o cosas por el estilo. Entonces, generando ideas de mejora, haciendo la receta, estableciendo cuáles son las píldoras que le vamos a dar al paciente, llegamos al momento en donde tenemos que transformar las ideas en hechos concretos. Esa es la tercera etapa, la etapa de la acción, la etapa de la implementación, la etapa del tratamiento. Abundan las empresas en donde hay ideas que nunca se concretan. Las tres etapas son importantes. No necesariamente son secuenciales, hay una retroalimentación. A veces estoy tratando de generar ideas y necesito más datos. Estoy haciendo cosas y se generan nuevas ideas y así sucesivamente. Vamos a ver cada una de las etapas. Bueno, hoy sí que no tengo suerte con esto. La primera etapa entonces es preguntarnos si la empresa es competitiva.
La palabra competitividad sugiere muchas veces cierta vaguedad. La competitividad de una empresa la medimos con distintos indicadores. Indicadores de tipo comercial, indicadores de tipo económico, indicadores de tipo financiero. Cada empresa, digamos, tiene que elegir los indicadores que le demuestren de alguna manera cuál es su estado competitivo. Y eso inevitablemente nos lleva a la comparación, nos lleva al benchmarking o como ustedes quieran llamarlo. Es decir, para saber si somos competitivos nos tenemos que comparar con algo. En ese análisis también tenemos que considerar el contexto, es decir, cómo estamos hoy, el aquí y ahora, porque somos competitivos hoy, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Yo he tenido muchas experiencias de empresas que son competitivas en un momento determinado y que en poco tiempo, por cambios rápidos del contexto, dejan de serlo. Entonces hay que predecir un poquito el futuro, hay que analizar hay que hacer una especie de análisis prospectivo. En la Argentina en estos últimos años los cambios de contexto han sido violentos. Entonces las empresas han necesitado hacer ajustes. Y es más, si uno mira hacia el futuro, tiene interrogantes cuya respuesta no conoce. ¿Qué va a pasar con el Mercosur? ¿Qué va a pasar con los precios del petróleo? Etcétera. Ahora, dentro de ese análisis, dentro del análisis para saber si es la empresa competitiva, ustedes pueden usar todas las técnicas de ingeniería industrial, desde los gráficos ABC hasta las cosas más sofisticadas. Yo tengo una publicación que se llama Eficiencia Empresaria de 1000 páginas, donde las primeras 500 páginas está cómo hacer un diagnóstico y les aseguro que si lo volviera a escribir todavía lo haría más largo. Es decir, los recursos que uno tiene son muchos. Es lo mismo que pasa con el médico. Yo voy al médico y le digo, doctor, estoy enfermo, y el médico no me manda radiografía de esto, radiografía del otro, análisis de sangre, análisis de esto, selecciona los indicadores y en función de eso hace su diagnóstico. Ahora, en ese diagnóstico, la empresa tiene que responder a algunas cuestiones básicas, y estos aspectos que para mí son básicos, en la experiencia profesional yo no los veo tan claro en los libros. Primera pregunta, ¿es necesario el cambio? Es muy raro que en una empresa no sea necesario el cambio. De todas maneras, hay empresas que les va muy bien y hay una cierta sensación en la gente de que no hay que cambiar. ¿Para qué vamos a cambiar si estamos lo más bien? Suponiendo de que la empresa tiene que cambiar, la primera pregunta importante es ¿en qué magnitud? Es el equivalente a esa pregunta del doctor, ¿estoy muy grave? Cuando decimos en qué magnitud, lo tenemos que cuantificar. ¿Qué significa? Hace unos meses me llamó una empresa farmacéutica y después de hablar con los propietarios, etcétera, me dicen, mire, nosotros lo que queremos es que en la línea de cirugía, donde tienen ciertos productos, dice, encontramos dificultad para enfrentar a la competencia en precio. Nuestro producto en promedio se vende a 80 centavos de dólar y la competencia a veces lo vende a 0,60 centavos de dólar. Entonces yo le dije, ¿ustedes qué quieren? ¿Que les baje el costo del producto en 20 centavos? Me dice, sí, claro. Dice, si pudiéramos reducir los costos y los gastos en 20 centavos por unidad, de paso les digo que de ese producto solo la empresa fabrica 1,5 millones de unidades por mes. O sea que, digamos, el ahorro se... Dice, sí, lográramos eso. Claro, pero eso era la punta del iceberg. Cuando yo... me puse a mirar un poco la empresa. Esa empresa había sido la empresa número 1 farmacéutica de la Argentina hace años, ahora es la número 35. Entonces, el análisis tiene que ser, digamos, detallado, pero en algún momento uno tiene que definir la magnitud del cambio. Entonces uno puede decir, bueno, en esta empresa farmacéutica, la primera etapa yo le voy a reducir en esa línea de productos los costos y gastos en 20 centavos por unidad. No va a resolver el problema competitivo total de la empresa, pero puede ser una primera etapa. En otra empresa en donde trabajé el año pasado la cosa era distinta. Me llama la empresa y me dice, mire, nosotros estamos perdiendo participación en el mercado, estamos perdiendo dinero, nos estamos endeudando fuertemente y la capacidad de endeudamiento está llegando a su límite. Entonces, después de hacer todo el análisis, etcétera, hicimos una simulación por computadora y demás, en distintos escenarios, y finalmente llegamos a la conclusión que la brecha entre ingresos y egresos más probable de ese año eran 5 millones de dólares. Entonces,
todo el programa, digamos, o todas las sugerencias deberían tratar de llenar esa brecha. Es decir, uno tiene que tratar de definir cuál es la magnitud del cambio. Otra cosa que tiene que definir es cuánto tiempo tengo para hacerlo. ¿De qué estamos hablando? ¿Tengo un mes? ¿Tengo 2 meses? ¿Tengo 2 años? También ahí hay un equivalente en medicina. Si yo llego sangrando a un hospital, evidentemente hay poco tiempo para resolver la situación. Si tengo una fractura en una pierna. Ahora, si lo que yo tengo es un pequeño dolor muscular, bueno, eso es otra cosa. Las empresas a veces creen que tienen más tiempo del que tienen. ¿Qué recursos necesito para hacer el cambio? Cuando hablamos de recursos, hablamos de dinero, hablamos de gente y demás. Dentro de ese análisis, uno encuentra entonces que hay 2 grandes alternativas. La alternativa de la empresa sana, la que estaría, digamos, a mi izquierda, a la derecha de ustedes, y la alternativa de la empresa muy enferma. Y dijimos, esto es un aquí ahora, es una foto, es un momento determinado. Ahora, dentro de esos 2 extremos, tenemos un gran conjunto de empresas que está medianamente sana y medianamente enferma. Les doy algunos ejemplos, digamos, rápidos. Hace unos años me llamó un banco, puedo decir los nombres, total estoy fuera de la Argentina, ninguno de ustedes va a contar estas intimidades allá. Me llama un banco, el banco francés, que en una época fue francés, ahora es argentino. Es uno de los primeros bancos privados y es muy importante. Entonces llegó el mes de octubre, ellos hacían una reunión anual y todos los gerentes, el presidente, etcétera, se reunían en un lugar lindo para analizar qué pasaba con el banco, etcétera. Y yo tenía que ser el pájaro de mal agüero que tenía que ir a hablar ahí de que había que reducir los costos, que había que reducir los gastos, que había que aumentar la competitividad, etcétera. Empieza hablando el presidente de la empresa sobre la evolución del contexto. Miren, acá en la Argentina nos estamos globalizando, no vamos a poder seguir cargándole a nuestros clientes estos precios son insólitos a nivel mundial la gente no paga lo que paga en la Argentina por el mantenimiento de una tarjeta de crédito o por una cuenta bancaria. O sea que tenemos que hacer esfuerzos para adelantarnos hacia eso. La gente lo miraba como diciendo, bueno, este hombre siempre empujando. Después aparece el número 1 de la empresa, un hombre brillante, se pone delante de la gente y le dice, bueno, yo antes de empezar a hablar voy a escribir 2 cosas. Entonces toma un papel y escribe 3A y abajo pone 20%. Bueno, dice, AAA es la calificación internacional de nuestro banco. Y 20% es el 20% de retorno de inversión que nosotros obtenemos después de impuestos. Es decir, señores, este es un magnífico banco. Yo dije, pobre de mí, yo tengo que hablar de hacer esto más competitivo. Y me costó mucho porque la gente tenía esa sensación de éxito. Y en realidad el banco era exitoso y sigue siendo exitoso porque hace cosas bien. Ahora, todo banco, toda empresa tiene a su vez cosas por mejorar. Este banco, por ejemplo, había tenido o estaba teniendo en ese momento una especie de guerra a los formularios. Habían sacado la cuenta que no sé cuántos formularios tenían, si 100 o 200, estaban tratando de reducirlo a 0. No lo redujeron a 0, pero llegaron a 4 o 5, es decir, usaban mucho la tecnología informática. Hay empresas que son medianamente enfermas. Por ejemplo, este año me llamó una empresa cerealera argentina, muy importante, factura, digamos, tiene ventas de 450 millones de dólares. O sea, es exitosa en varios negocios. Pero en la parte de sistemas de información no sabían cómo arreglarse. Entonces, digamos, tienen un problema específico. Necesitaban una revisión completa del sistema de información, las comunicaciones, etc. Es decir, a veces las empresas están sanas, están a la derecha de ustedes y tienen algunos aspectos que mejorar. Lo mismo me pasó hace unos años cuando me llamó Norteña, una empresa cervecera uruguaya, una de las 2 empresas cerveceras grandes que hay en Uruguay. Una empresa que andaba magníficamente bien, se estaba expandiendo, exportaba, tenía precios competitivos internacionales, ganaba dinero, etcétera, etcétera, pero tenía un problema, mantenimiento. Bueno, vaya novedad, ¿no? En general
digamos, muchas empresas tienen problemas en esa área. Ahora, si nos vamos un poco a la izquierda de ustedes, uno ve aparecer empresas que tienen algunos problemas cada vez mayores. Por ejemplo, el laboratorio que les estaba comentando, digamos que está como de la mitad para la izquierda. La empresa que yo les comentaba, que me llamó el año pasado y que estaba endeudada y que estaba perdiendo dinero, que estaba perdiendo participación en el mercado, que el contexto le había cambiado enormemente, porque es una empresa de servicios petroleros que fabrica y da servicio a la industria petrolera, y esa industria se desreguló totalmente en la Argentina, cambió el contexto, se abrió la economía, y entonces los mismos productos y servicios que esa empresa vende hoy en dólares, hace 3 años lo vendía al triple o al doble. Entonces le han caído los precios, bueno, los consumidores se han hecho más exigentes, se pretende más innovación y demás. Si esa es la primera etapa, es decir, la etapa en donde yo digo, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi gravedad? ¿Cuánto tiempo? La segunda etapa es, ¿qué hago? Ahora, fíjense ustedes que en el gráfico anterior, de acuerdo al relato, a medida que nos vamos hacia allá, hacia la izquierda, ¿qué es lo que sucede? Cada vez tenemos menos tiempo, cada vez es mayor la magnitud del cambio, y a su vez, cada vez tenemos más problemas con los recursos. Entonces, el qué hacer depende mucho del diagnóstico. No es lo mismo si yo tengo la pierna cortada o estoy sangrando, que sería el caso de la izquierda, que si estoy en un estado físico más o menos bueno. Es decir, las recetas, las píldoras que me da el médico, el consejo que me da el médico es diferente. Y lo mismo pasa digamos, con nuestra actividad profesional. No le podemos recomendar a la empresa las mismas cosas si está en un estado competitivo distinto. Ahora, no tenemos tiempo para hacerlo porque esto es una conferencia, es un auditorio, etcétera, pero yo en los seminarios lo que hago es, hago trabajar a la gente en distintos casos, y le digo, por ejemplo, ustedes trabajen con una empresa que esté bien, que sea competitiva, y díganme qué tienen que hacer en esa empresa para mejorarla. Ustedes trabajen con una empresa que está medianamente bien, que tiene muchas cosas por mejorar, y díganme qué tienen que hacer. Y ustedes tomen empresas que están mal. Inevitablemente, las respuestas, uno las puede, o las propuestas de mejora, uno las puede clasificar en 4 grandes rubros. Recomendaciones que tienen que ver con la estrategia, recomendaciones que tienen que ver con la estructura, recomendaciones que tienen que ver con la mejora de los recursos humanos y la gestión o el management o como quieran llamarlo, y recomendaciones que tienen que ver con el aumento de productividad y la mejora de calidad. Cuando uno está a la izquierda, esa fórmula, esa receta del médico que tiene esos 4 componentes, esas 4 píldoras de color distinto, tiene una composición diferente. Es decir, hay mayor cantidad de píldoras, hay mayor cantidad de recomendaciones de mejora en cuestiones de estrategia y en cuestiones de estructura. Es decir, cuando una empresa no tiene tiempo, ¿uno qué le recomienda? Y bueno, deje de vender productos que le dan pérdida. Si usted tiene gente de más ahí, despídala. Si usted tiene una planta antieconómica, fíjese qué va a hacer con esa planta antieconómica y así sucesivamente. Es decir, no hay tiempo para ponerse, por ejemplo, a diseñar un nuevo sistema de costos. O no hay tiempo para entrenar al personal durante un año en algo determinado. Es decir, las empresas que están a la izquierda son empresas en crisis, empresas que necesitan medidas rápidas. Por el contrario, digamos, a medida que nos vamos yendo hacia la derecha, va variando la composición de recomendaciones. Dentro de las medidas, yo insisto mucho sobre el tema de la estructura. Y ustedes lo van a ver en mis libros, digamos, yo he dejado acá en la biblioteca del TEC 3 libros míos de resizing, como para que si alguno tiene interés, tome ese tema.
yo le doy mucha importancia al tema estructural. La estructura, he encontrado en mis trabajos, es una valla, es un obstáculo para la generación de nuevas estrategias y mejoras empresariales. Entonces la definición de estructura que yo planteo, como les dije antes, es una definición amplia. La importancia de la estructura, aquellos que quieren recordar un poco teoría, viene desde Chandler en el año 62, tuvo un mayor interés en los años 70 con los trabajos de Miles Snow, hubo mayores trabajos en los años 80 y hoy en día, digamos, prácticamente todos los gurús están hablando de nuevas formas estructurales. Muchos de ellos hablan de desarmar la empresa, de tomar la estructura, despiezarla y volverla a armar. Y dentro de ese concepto aparece el concepto de la reingeniería. La definición que ustedes vieron esta mañana del rediseño fundamental y radical de los procesos, etcétera, etcétera, se apoya un poco en eso. Pero fíjense ustedes que en esa definición hay algunos aspectos que quizás no se dicen tan claramente, pero que sí se dicen, digamos, cuando uno lee el detalle de los libros. Es decir, la modificación de los procesos implica cambios en las personas y implica el uso de una tecnología distinta. Para enfatizar un poco el concepto de la reingeniería, yo he puesto ahí dos ejemplos, uno en manufactura y otro en el área comercial, para que se vea de que una mejora, por ejemplo, en un área de ventas, puede ser aumentar la productividad de un vendedor programándole las visitas o programándole los recorridos. Un rediseño puede ser cambiar la organización de vendedores. Si antes estaban organizados por zona geográfica, ahora organizarlos por clientes o tipo de clientes. La reingeniería va más profundamente, va a preguntas un poco más esenciales, como el decir, ¿tengo que vender con vendedores? ¿O puedo vender por catálogo, por telemarketing o con un sistema de distribuidores? Por esa razón, digamos, hay otros autores que han aparecido después de Michael Hammer que enfatizan otros aspectos de la reingeniería. Morris y Brandon enfatizan más el tema de la estrategia, la necesidad de redefinir el negocio. En las palabras de Hammer, el tema de los procesos parece central. En las palabras de Brandon y Morris, la palabra de estrategia aparece como fundamental. Ahora, hay una polémica. ¿Es algo nuevo la reingeniería? ¿Es algo útil? ¿Es algo distinto? Bueno, ahí es como todo, hay diversas opiniones. Desde las palabras ácidas de Juran dijo, es una moda, simplemente lo que hizo Hammer es crear su propia colina para ser el rey de la colina. Eso es una opinión. Hay otros que dicen, no, la reingeniería es cosa de yanquis, nosotros no la podemos aplicar acá en la Argentina, o cosas por el estilo. Hay investigadores que han hecho investigaciones para ver qué sucede, cuáles son los resultados que proporciona la reingeniería, y han encontrado que en muchas empresas hay ciertos procesos que se mejoran sustancialmente, pero los indicadores de resultados, las ganancias, la participación en el mercado, etcétera, no varía mucho. Es decir, que hay dudas sobre la efectividad de la reingeniería. Si ustedes me preguntan a mí, yo les digo lo de antes. Creo que en los conceptos de reingeniería podemos rescatar algunas cosas. Dentro de ellas, la necesidad de focalizar el proceso. Fíjense ustedes que el gordito Michael Hammer era profesor de Computer Science en el MIT, pero él no habla de sistemas en su libro. ¿Por qué no? Y bueno, porque en vez de decir tenemos que revisar los sistemas, tenemos que generar innovaciones en los sistemas, él dice procesos, porque muchas veces pensamos en los sistemas que entra esto, que sale esto, etcétera, y decimos, y lo del medio es una caja negra, no me interesa lo que pasa. Michael Hammer lo que dice, no, a mí me interesa lo que pasa y voy a transformar, voy a reconvertir esos procesos. Hay innovaciones típicas en esos procesos y ustedes van a encontrar muchos ejemplos en los libros, yo no quiero detenerme en esto. Lo que ocurre es que cuando uno termina
de leer el libro de Michael Hammer u otro de los libros recientes que han aparecido, se encuentra con que hay una falencia de modelo conceptual. Es decir, todavía la reingeniería está buscando un modelo que explique acabadamente el tema. Y como de costumbre, cada autor, cada persona hace su propia explicación. La sensación que uno tiene cuando termina de leer esos libros es todo muy lindo, pero ¿cómo lo hago? El único modelo que aparece en el libro del Hammer es ese, el diamante. Yo transformo un proceso, por ejemplo, ese proceso de venta que estábamos hablando, supongamos el proceso ese de los vendedores, que digo, bueno, no voy a vender más con vendedores, voy a vender con un sistema de distribución. Eso fue lo que hizo Xerox en la Argentina hace unos años, y después volvió al otro sistema, en fin. Cambio eso, cambian las tareas de la gente, cambia la organización, cambian algunos aspectos administrativos y cambian algunas creencias y comportamientos. Las primeras empresas que empezaron a aplicar el modelo de Hammer fueron Kodak y Texas Instruments. Tuvieron la necesidad de poner al consumidor como centro de su diagrama. A mí me gusta explicar un poquito esto relacionado con el tema de la estructura. En la medida que nosotros vamos hacia la reingeniería, lo que estamos haciendo es incrementar la magnitud del cambio y la modificación en la estructura. Es decir, que desde un punto de vista práctico, la reingeniería implica cambiar la estructura sustancialmente y involucrarse en un proceso de cambio de magnitud. Otro modelo bastante interesante es el modelo de Donald Hambrick. Donald Hambrick es un profesor de la Universidad de Columbia, yo estuve con él en el mes de mayo. Él enfatiza en su modelo no solamente el tema de la estrategia, la estructura y la gente, sino el sistema de remuneraciones y el proceso de toma de decisiones. Y por otro lado pone en el centro de su estrella, ustedes como ven, hay muchos que usan la estrellita, no la uso yo, la usa Donald Hambrick, pone el tema de los símbolos, porque muchas veces, les cuento una intimidad, pero bueno, Sherwin Williams en Argentina está lejos. Hace 2 años me llama Sherwin Williams para que le ponga en marcha todo un programa de aumento de productividad y calidad total. Y entonces hacemos nuestro diagnóstico, nuestras recomendaciones de mejora, etc. Y cuando estábamos en el medio del proceso, ¿qué se les ocurre que hizo el directorio? Como la economía argentina estaba un poco mejor y se estaba vendiendo un poco más de pintura y qué sé yo, tomaron la sabia decisión de cambiarse todos los automóviles, cambiarse todos los carros. Entonces de un día para otro yo entré ahí en la fábrica y había 15 autos todos nuevos, 15 automóviles todos nuevos, uno japonés, otro americano. Ahora se imaginan ustedes el símbolo, el mensaje, ir a hablarle a la gente de que había que desperdiciar menos, de que había que aumentar la productividad. Este modelo de Donald Hambrick es el modelo que usó Jack Welch en General Electric para transformar General Electric. Yo he visto videos de Jack Welch y ustedes seguramente habrán visto que han aparecido algunos libros hablando de la transformación de General Electric. Bueno, Jack Welch habla y habla y habla, pero lo que está detrás de sus palabras es la estrella de Donald Hambrick. Es decir, como de costumbre, todos conceptualizamos algo con algún modelo, sintetizamos la realidad, hacemos abstracciones, y ningún modelo es mejor que otro. Simplemente el conocerlos nos da una idea de cuáles son los puntos donde conviene concentrarse. Ahora, ¿qué significa la reingeniería? ¿Qué significa la reingeniería a lo Hammer, digamos, tal cual está explicada en los libros que están apareciendo? La reingeniería implica que cambian las tareas, cambia la organización, cambia la conducción, cambia el control, cambia el sistema de remuneraciones, cambian las creencias y el comportamiento. Ahora, todo eso va de la mano, es decir, está de acuerdo con conceptos como empresa orientada al cliente, empowerment, organizaciones chatas, trabajo en grupo, liderazgo participativo, costos basados en actividades y remuneración por resultados. Ahora, yo les voy a contar algunas experiencias mías de tipo personal.
El año pasado, cuando yo trabajo con esta empresa petrolera, me encuentro la sorpresa de que alguien había decidido en la dirección de que los costos, la información de costos no la tenía que conocer, tenía que conocerla algunas pocas personas porque la competencia se podía enterar. Entonces, esta empresa, cuya sede central está en Buenos Aires, las zonas petroleras están la más cerca a 1.500 kilómetros, la más lejos a 2.500 kilómetros, y además tenía sucursales, tenía, digamos, oficinas y fábricas y centros de servicio en esas zonas petroleras, pero ocurría que esas fábricas y esas zonas de servicio después, los vendedores o la gente que asistía técnicamente al cliente tenía que irse 100, 200, 300 kilómetros al pozo petrolero. Entonces, el individuo se levantaba a la mañana en Comodoro Rivadavia o en Neuquén o en donde sea, que son las dos zonas petroleras más importantes, se subía arriba de un transporte e iba a visitar al cliente. Y el cliente estaba desesperado, tuve un problema en el pozo de petróleo, necesito esto, ¿y cuánto es, cuál es el precio de este producto? Entonces el vendedor, que no era solo vendedor, era asistente técnico, etcétera, sacaba de su bolsillo la lista y le decía, bueno, este packer o esta bomba de profundidad cuesta tantos dólares. Y el otro le decía, no, pero yo voy a comprar más, o además podríamos canjearlo con esto, quisiera una rebaja, o teniendo en cuenta... Y el otro decía, tengo que consultar a Buenos Aires. Pero yo lo necesito, le decía el cliente. Entonces, el consultar a Buenos Aires significaba que él tenía que viajar 200 kilómetros, hablar por teléfono, el de Buenos Aires no estaba. A veces la respuesta venía en 7 días, había enojos. El que iba a visitar al cliente se sentía un mandadero de lujo, cadete de lujo, no sé cómo se dice acá, se sentía un pobre. ¿Qué fue lo que hice yo? Lo primero que tuve que hacer es convencer que la información de costos la tenía que conocer todo el mundo hasta cierto nivel. Pero eso me costó horrores. Ahora, cuando se conoció la información de costos, la gente que sabía, que entendía, empezó a decir, oh, esto es una barbaridad, estos contadores, bueno, siempre los ingenieros dicen que los contadores, bueno, no sé si acá es igual, pero bueno, allá es Ahora, le dimos la información de costos. El segundo paso fue decirle a la gerencia de marketing, las listas de precios no tienen que tener un precio, tienen que tener un rango. No, si le damos un rango, Viasca van a empezar a vender al mínimo precio. No son tontos. Bueno, los tuve que convencer que no eran tontos, que no iban a vender al mínimo precio. Bueno, efectivamente hicimos las listas de precios con los rangos, etcétera, y esta gente empezó a vender ágilmente. ¿Y entonces qué ocurrió? Que el cliente estaba satisfecho, que ellos estaban contentos porque podían tomar decisiones, todo se hacía más rápido, pero había un problema, ya no se llamaba tanto a Buenos Aires, y había un montón de ejecutivos ahí en Buenos Aires que ya no tenían nada que hacer. Bueno, o sea que, como ustedes ven, a veces estas ideas brillantes del empowerment, de las organizaciones chatas y demás, pueden traer algunas consecuencias medias. Esa es otra anécdota, pero esta es más reciente, de la semana pasada, antes de venir acá. El avión mío salía el día viernes para México de la semana pasada, y el día jueves yo entrego mi informe a este laboratorio farmacéutico y tengo una junta con los principales dueños. La empresa es importante, tiene 800 personas, tiene ventas anuales de más de 50 millones de dólares, está en decadencia, pero digamos en la Argentina por lo menos ese tamaño de empresa, más de 50 millones de dólares por año y 800 personas, es considerada una empresa mediana, es decir, es importante. Y entonces esa empresa lo que necesita en realidad es liderazgo, es renovación en el management, un montón de cosas necesita mejor mercadeo, necesita mejor productividad en la fábrica, necesita rediseño de productos, todo eso. Pero básicamente una de las cosas que necesita es que los dueños se dejen de meter en la operación. Es decir, no intervengan en las cosas operativas porque no saben, porque ha pasado el tiempo y ya no pueden gerenciar esa empresa, ya no son capaces.
Ahora, el problema que yo tenía como consultor es que ellos pagan mis honorarios. Ahora, ¿ustedes qué se creen? ¿Qué iba a pasar cuando yo iba a hablarles de este asunto? Tenía un conflicto moral conmigo mismo, porque, ¿qué les digo? Mire, ustedes están enfermos de cáncer, se van a morir, además... Bueno, hay un modelo, dentro de los modelos de proceso de cambio, está el modelo de Ross, digamos, seguramente ustedes la conocen, es una profesora de la Universidad de Harvard que durante un tiempo fue la editora del Harvard Business Review. En ese modelo ella hace una asociación de los procesos de cambio con lo que pasa con los enfermos terminales. Entonces, digamos, ¿qué pasa cuando uno va a un médico, el médico le dice, usted está loco, usted está enfermo, usted se va a morir? Uno dice, no, cambio de médico. El que está loco es él. Bueno, ese es un poco, o sea, la primera etapa de ese modelo demuestra de que hay una negación del problema. Y lo que tiene que hacer esa gente, entre otras cosas, es uno de los dueños largar la chequera. Él quiere firmar todo, él quiere autorizar todos los cheques, todas las cosas que se compran las quiere firmar él, pero no sabe nada, porque además no tiene criterio para definir si, digamos, hay que comprar 30.000 unidades de una caja de cartón corrugado o hay que comprar 3.000 unidades. Y tampoco sabe cuál es el lote óptimo de compra, ni sabe cuál es la variación de precio en función de cantidad, ni nada por el estilo. Entonces, en un momento de la reunión, yo lo miré fijo a esa persona y le digo, no sé cómo se dice acá al librito de los cheques, nosotros le decimos chequera. Le digo, ¿usted va a soltar la chequera o no la va a soltar? ¿Usted se la va a dar a alguien o no se la va a dar? ¿O se la va a guardar ahí en el bolsillo bien fuerte? Y dice, no, yo la chequera me la voy a quedar. Entonces, muchas veces hablamos de la reingeniería, decimos liderazgo participativo. Hay un montón de empresas en la Argentina que todavía son bien autoritarias, bien machistas los que están arriba. Uno habla con ellos, graduados universitarios, fueron a todos los cursos, todos los seminarios, saben las ventajas de trabajar en grupo, saben la ventaja de delegar, etcétera, pero no delegan. Hace 15 días me llamó la empresa Swift en Argentina, que es la filial de Campbell Soup. Es una empresa de más de 2.000 personas. Mucho de lo que se produce se exporta y es de alguna manera una proveedora de Estados Unidos y otros países. Es decir, cuando ustedes abren una lata de sopa que tenga carne, hay una gran probabilidad de la carne que esté ahí metida sea de la Argentina. A la empresa le va fabulosamente bien, es decir, ganan dinero, exportan, son competitivos y demás. ¿Saben cuál es el problema que tienen? Teamwork, no pueden trabajar en grupos. ¿Por qué no pueden trabajar en grupos? Porque los argentinos no sabemos trabajar en grupos. Cuando íbamos a la escuela primaria, todos éramos individualistas. Cuando fuimos a la escuela secundaria, y bueno, no sé, ahí los profesores querían armar grupos para que se hicieran trabajo y siempre el trabajo lo terminaba haciendo uno. Entonces, cuando llegan a la empresa, uno dice, no, ahora los sectores tienen que estar interrelacionados, hay que trabajar como hermanos. Bueno, entonces uno lee que la reingeniería está de acuerdo con empresas orientadas al cliente. Y las empresas que se orientan al cliente son las empresas que tienen competencia, porque en mi país las empresas que tienen poca competencia, al cliente no les importa mucho. El empowerment, digamos, muchas veces la gerencia alta no le quiere dar el mando, no quiere delegar. Organizaciones chatas. Y bueno, hay muchas empresas en mi país donde se les paga a los gerentes de acuerdo a la cantidad de gente que tienen debajo de ellos. Entonces hay un problema entre las remuneraciones y las organizaciones chatas. Liderazgo participativo. A veces no funciona. Bueno, remuneración por resultados. Son escasos, digamos, las empresas que están intentando eso. Yo estoy ofreciendo ese servicio de consultoría y demás, pero digamos, son excepciones. En síntesis,
La reingeniería es para aquellas empresas que tienen dificultades importantes, es decir, para el gran conjunto de empresas que están entre las muy difíciles, entre las que les falta competitividad, entre las muy enfermas y entre las muy sanas. Si ustedes analizan los ejemplos de Hammer, van a ver que se encuadran en ese punto intermedio. Y el énfasis de la reingeniería está en la reestructuración y en el aumento de productividad. En el caso de las empresas que están bien, ahí los conceptos que habitualmente se manejan son los de calidad total, mejoramiento continuo, Kaizen, etc. Y el énfasis está en la satisfacción del cliente, en la gestión participativa, en la actitud del personal, en la innovación, en una mayor productividad, en la baja del costo de la no calidad, etc. No podemos decir entonces que hay un antagonismo entre los enfoques. No podemos decir lo que dice el libro de Hammer, que reingeniería no es tal cosa, reingeniería no es tal cosa, esto es malo, esto es bueno, como dicen algunos autores. No, lo que tenemos que entender es que como ingenieros industriales, nosotros tenemos como una caja de herramientas. Es decir, tenemos un conjunto de herramientas, un conjunto de modelos, un conjunto de metodologías para mejorar la empresa, como el médico tiene un conjunto de píldoras y un conjunto de remedios para mejorar al paciente. Algunas píldoras y algunas herramientas se llamarán resizing, otras herramientas se llamarán mejoramiento continuo, otras se llamarán reingeniería. Yo tengo que hacer la receta adecuada para mejorar mi paciente. Si mi paciente es una empresa autoritaria, si mi paciente es una empresa que no puede trabajar en grupo, si mi paciente... Yo no puedo recomendarle misiones imposibles. Yo tengo que buscar la mejora del enfermo, es decir, tengo que mejorarle la competitividad. Y para mejorarle la competitividad yo deberé elegir con criterio aquello que sea más útil. Entonces, a medida que pasen los años van a ir apareciendo enfoques diferentes, técnicas diferentes. Ustedes tendrán que ubicarlas, tendrán que saber qué están ahí, qué tienen de bueno, qué tienen de malo y usarlas en el momento apropiado. La reingeniería tiene algunos conceptos que son interesantes. Por ejemplo, preocúpese del proceso y no define el proceso según los sectores organizativos, porque a veces conviene elegir un proceso o un sistema que vaya a través de las áreas organizativas. Un concepto interesante. Segundo concepto interesante, haga mejoras sin preconceptos, haga mejoras dramáticas, haga mejoras sustanciales, no haga mejoras cosméticas. Yo me he encontrado algunos planes de sugerencia en algunas empresas. Hace un tiempo había visto uno, habían premiado una sugerencia, había oficinas y digamos, la fábrica era un poco antigua, entonces había pasillos que a veces, digamos, se cruzaban en 90 grados. Entonces lo que ocurría es que venía una persona ahí caminando fuertemente, venía otra fuertemente apurada y a veces chocaban. Entonces a uno se le ocurrió poner algunos espejos para que de alguna manera no sucediera ese choque. Le dieron un premio. Entonces yo pregunté cuál fue el indicador clave de resultados que se había mejorado. No sé cómo lo dicen acá, nosotros decimos chichones cuando se forma un bulto en la cabeza y alguien se golpea. Bueno, es la disminución digamos, de esos golpes. Entonces la reingeniería dice, no, usted tiene que fijarse en los indicadores de resultados como satisfacción al cliente, utilidades, participación en el mercado, calidad de los productos, costos, tiempo de despacho, etcétera. Esos son indicadores buenos. En el año 92 yo empecé a trabajar con una empresa uruguaya, Pailana, que es una empresa textil lanera, que exporta el 95% de la producción. Y uno de los problemas que ellos tenían era el envío de muestra a Europa y Estados Unidos. En la industria textil todavía la gente cuando compra muchas veces quiere ver el material, quiere tocarlo, quiere palparlo, quiere compararlo. Entonces, típicamente un empresario de Londres pedía muestras a Italia, pedía a Francia, pedía al Uruguay y decía, bueno, yo espero hasta el 10 de octubre.
Si el 10 de octubre no llegaba la muestra de Pailana, elegía entre otras. Entonces, era importante el tiempo de entrega de la muestra. Entonces, eso era uno de los tantos temas, pero ese sí era un indicador clave de resultado, porque tenía que ver con la gestión comercial, tenía que ver con la estrategia, tenía que ver con la competencia. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer era ver cuál era el tiempo de entrega promedio de muestras. Hicimos la estadística, etcétera, era en promedio 60 días. Y había algunas muestras especiales que se entregaban a los 100 días. Entonces nos preguntamos, y ahí viene el benchmarking, ahí viene la comparación internacional, nos preguntamos cuánto es lo que demoran los italianos, porque los italianos son bastante ágiles, por lo menos en ese tipo de prenda y en ese tipo de movimiento. Los italianos demoraban 30 días, entonces nos fijamos un objetivo de 20 días. Entonces dijimos, bueno, el tiempo de entrega de muestras, por más que Uruguay esté ahí en el fondo del mundo, tiene que ser 20 días. Y ustedes no se imaginan el problema, porque la fábrica no está en Montevideo, está en Paysandú, que hay en medio del campo, la gente tranquila. Uno le dice que la muestra tiene que llegar a Londres y lo mira. Los primeros días que yo iba con mi automóvil tenía que tener cuidado porque por ahí se me cruzaba una vaca en el... Y incluso ellos tienen un dicho, como la empresa se llama Pailana, y la gente que va ahí se aquieta un poco, dice que se pailaniza, es decir, bueno, es como que se adormece. Bueno, entonces yo tenía que despertarlos. Y lo hicimos. Eso fue una reingeniería. Lo hicimos porque para hacer las muestras en 20 días tuvimos que hacer prácticamente una fábrica de muestras en paralelo a la fábrica normal. Tuvimos que cambiar la programación, tuvimos que cambiar los despachos, cambiar los transportes, etcétera, pero llegamos al promedio de 20 días. Entonces, creo que ese concepto de reingeniería es un concepto válido. Vayamos a la tercera etapa. En mi libro de productividad del año 84, que es un libro que tiene color ladrillo, y que ya está agotado, así que no van a tener la tortura ni la oportunidad de torturarse con su lectura. Yo le dediqué muchísimo espacio a la implementación, porque no sé cómo será en México, pero en la Argentina a todo el mundo le gusta hablar y hablar y hablar. Yo entro a una empresa y me dice, no, Viasca, eso ya lo sabemos. No, Viasca, eso ya lo estudiamos. ¿Pero lo hicieron? No. Aleluya. Entonces, parte de nuestro desafío, una vez que tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, es llevar adelante las recomendaciones, porque si no es como ir al médico que le dice, mire, usted no tiene que comer manteca, usted tiene que hacer ejercicio, etc. Después uno va a la casa, se sienta a la mesa y come los fideos. Bueno. Es decir, no es únicamente terminar la etapa de las recomendaciones, llegar a ideas geniales, hacer todo el estudio de ingeniería, sino viene la etapa del cambio, viene la etapa de llevar adelante esas recomendaciones, y ahí entramos en un tema que es exclusivamente de comportamiento humano, en donde yo no les puedo recomendar cosas porque cada país es diferente. A mí me pasa cuando cruzo el Río de la Plata y me voy a hablar a Uruguay, son gente distinta, y entre Buenos Aires y Montevideo hay media hora de avión. O me tomo el avión de Buenos Aires a Santiago de Chile, es 1 hora y media de avión y los chilenos son diferentes. Es decir, culturas diferentes, formas de pensar diferentes, etc. Ahora, de todas maneras, lo que tiene que quedar claro es que si nosotros estamos a la izquierda, es decir, en una empresa en dificultades competitivas importantes, el cambio tiene que ser drástico. Y como va a ser drástico y en poco tiempo, va a ser sangriento, es decir, no va a ser fácil. Voy a tener enemigos, voy a tener problemas. Si estoy a la derecha, es decir, si estoy en una empresa sana, el cambio puede ser más lento, puede ser más gradual, puede ser más simpático. Ahora, de todas maneras,
desde el punto de vista práctico, ustedes cuando encaren un proceso de cambio van a tener que encarar 3 o 4 cosas fundamentales. El primer tema fundamental que van a tener que encarar es cómo plantean el tema al personal, cómo plantean la necesidad de cambio y lo que hay que hacer a la alta dirección de la empresa, cómo lo plantean en los niveles intermedios, cómo lo plantean al personal raso. Ese es el primer tema. ¿Cómo logramos adhesión en el proceso de cambio? El segundo tema es tener claridad en los obstáculos. No hacerse la fantasía de que esto va a ser un camino sobre un lecho de rosas. No, esto es algo complicado. Uno tiene obstáculos externos, por ejemplo los sindicatos, uno tiene obstáculos internos de tipo humano o de falta de recursos. Dentro de los obstáculos internos tenemos obstáculos en la alta dirección, tenemos obstáculos en la gerencia intermedia y tenemos obstáculos en el personal. Ahora, repito, no me animo a hablar de lo que ocurre en México, pero en la Argentina los peores obstáculos que yo tengo son los que derivan del nivel intermedio, es decir, la gente como nosotros, los profesionales, los gerentes, aquellos que han adquirido poder, aquellos que tienen una posición, aquellos que de alguna manera creen que han conquistado algo. Y entonces hablar de reingeniería, hablar de cambio, etcétera, implica de alguna manera poner en duda todo lo que se ha hecho, llevar adelante ideas novedosas que pueden desplazarlos. Es decir, es algo así como establecer un nuevo orden. A veces, en la alta dirección también hay problemas. ¿Por qué? Y bueno, porque la empresa llegó a ese grado de baja competitividad porque alguien tomó malas decisiones. Entonces, se puede ver en este proceso de mejora de competitividad una crítica al pasado. Otras veces puede ser la edad de los que están arriba. Ya están en una edad que no quieren cambiar, que no quieren modificaciones importantes y demás. El otro día estaba en un directorio y yo les decía, bueno, la fábrica que ustedes tienen en la ciudad de Buenos Aires hay que sacarla. Ya no puede ser que una fábrica, va a haber los vecinos, problemas de contaminación, etcétera, hay mejores lugares, con mejores accesos. No, dice uno de los directores, dice, no, Viasca, eso quedará para la próxima generación. Yo no me meto en eso. Bueno, está bien. Pero es ahí donde interviene el tema del tiempo. Y es algo que nosotros tenemos que ser conscientes de esto. El tiempo es algo que no lo defino yo. Hay 2 tiempos. Uno, el tiempo que yo necesito para cambiar, que normalmente es grande. ¿Por qué? Bueno, porque todos los cambios son dolorosos. Y entonces hay empresas que dicen, no, necesitamos 2 años, 3 años para cambiar. Y otro es el tiempo que me da el entorno. Y el verdadero tiempo es el que fija el contexto. Y esto nosotros en la Argentina lo vimos en los últimos años hasta el cansancio. Las empresas decían, no, necesitamos 2 años, 3 años. El gobierno agarró, cambió esto, desreguló, tuvieron que cambiar en 6 meses. Y cambiaron, porque si no cambiaban, morían. Es decir, que cuando uno está obligado, lo hace. Pero si uno tiene un dolorcito acá en la boca y demás, no va al odontólogo. No va al dentista, no sé cómo lo llaman acá. Va cuando está inflamado, cuando le duele, cuando no tiene más remedio. O sea que es algo de tipo humano. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es qué organización o si es necesario algún cambio organizativo para el proceso de cambio. Si es necesario un coordinador de proyectos, un facilitador de proyectos, si es necesario la formación de un grupo de cambio, etc. Eso es algo que deben pensar. También es importante el monitoreo de los proyectos. Les estoy diciendo cosas elementales, aburridas, pero hay que hacerlas. Cada mejora, cada idea de mejora, un proyecto. Cada proyecto, un responsable. Cada proyecto, un grupo de trabajo de no más de 4 o 5 personas. Cada proyecto, un reporte mensual como mínimo. Cada proyecto, un presupuesto. Cada proyecto una justificación de costo-beneficio y en cada proyecto monitoreo. Y si el proyecto se detiene, preguntar por qué se detiene.
porque si tenemos poco tiempo o tenemos el tiempo limitado, no nos podemos permitir el lujo de tener una buena idea y simplemente que la idea no se concrete. ¿Cómo hacer la reingeniería? Bueno, cada autor, digamos, establece sus diferentes etapas. Hay etapas que son antes de comenzar, como cómo conquisto el apoyo de la dirección, etcétera. Etapas de organización en donde defino los roles. Etapas previas al comienzo de los proyectos, como es la evaluación del proyecto. Después las etapas propias del proyecto. Normalmente primero hay un análisis global, después un análisis detallado. En ese análisis detallado se puede usar desde cosas muy simples como diagramas de flujo hasta cuestiones más sofisticadas como modelos de simulación, o incluso han aparecido software para diagramación de procesos, etc. En síntesis, si la empresa está muy mal, tomamos algunas medidas, la mejoramos un poco. Es decir, si tenemos una empresa como la que yo les comentaba el año pasado, las primeras medidas que tomé fue tratar de que la empresa dejara de perder dinero, que dejara de endeudarse en forma creciente. Una vez logrado eso, uno pasa, digamos, al medio del diagrama, y en ese medio del diagrama empieza a hacer cambios importantes. Y ahí tiene un poco más de tiempo, entonces ahí puede hacer el nuevo sistema de costeo, ahí puede agrupar las máquinas por célula, etcétera, etcétera. Cuando hizo eso, pasa a la otra etapa, en donde los cambios pueden ser más continuos, donde se pueden encarar cosas a largo plazo, etcétera. Bueno, si tuviéramos más tiempo me podría seguir divirtiendo. Yo pierdo la noción de la hora, de todo, cuando empiezo a hablar de esto, porque es, aparte de mi trabajo, es mi pasión, es mi diversión. Y tengo casos ahí mencionados que son argentinos algunos, otros son extranjeros, de empresas que están en distintas situaciones. Este es el diagrama que hemos visto, de una sencillez tremenda, y espero que se lo guarden en la cabeza. Les repito que no es un diagrama secuencial, no es que hago el diagnóstico, después determino las oportunidades de mejora y después las implemento. Normalmente lo que ocurre es que en la medida en que empiezo a implementar las ideas de mejora, van surgiendo nuevas ideas de mejora. Y en la medida que voy implementando, sigo buscando información para mejorar más aún la empresa. Bibliografía. Como todo lo que vimos es muy superficial, yo les quisiera mencionar alguna bibliografía. Bueno, primero la autopropaganda, mi libro, la sinceridad ante todo, mi libro de resizing, donde hay 3 partes, una parte de tratamiento de empresas enfermas y, digamos, una segunda y tercera parte para aquellas empresas que tienen un poco más de tiempo. Yo ya les dije, he dejado unos cuantos ejemplares en la biblioteca para alguno que tenga curiosidad y quiera leerlo. El libro clásico de Michael Hammer, escrito en inglés el año pasado y traducido al castellano este año, se está vendiendo en México. Es un libro ameno, es un libro fácil de leer, es un libro divertido, no es demasiado práctico, pero es una introducción al tema de la reingeniería. Ha aparecido también este año un libro de McGraw-Hill, Morris y Brandon. Yo pregunté aquí en el stand de McGraw-Hill si lo tenían, la persona que lo atendía ni sabía que existía. Pero yo lo he visto en la Ciudad de México, está en las librerías. Ya que mencioné el stand de McGraw-Hill, al lado del stand de McGraw-Hill puse folletos de mis publicaciones, de mis actividades. Si les interesa se los pueden llevar. También este año ha aparecido un libro del Instituto Americano de Ingenieros Industriales que tiene 11 casos. Es bastante interesante el leer esos 11 casos, porque entonces uno se da cuenta de cómo las empresas llaman reingeniería prácticamente a cualquier cosa. Es decir, es como que ha aparecido un nuevo rótulo. Dentro de esas lecturas que son interesantes, ustedes van a poder distinguir, si les quedó en la cabeza mi diagrama, qué empresas realmente están haciendo reingeniería y qué empresas simplemente están haciendo algún tipo de mejora.
Hay algunos casos exagerados, por ejemplo el caso de Eastman Chemical, que dice que bueno, que llegó a la reingeniería porque estudiaron que el personal de mantenimiento perdía más de la mitad del tiempo en ordenar repuestos y materiales para hacer las reparaciones. Y que después hicieron todo un análisis y después de 2 años y medio lograron mejoras. Y que eso los llevó entonces a aplicar. O sea, ustedes tendrán que tornarse críticos en la lectura y saber discriminar aquellos aportes buenos de aquellos que son, de aquellos que no lo son. Este es el libro de Davenport. Davenport es un profesor de Harvard, apareció el año pasado, es un libro aburrido, bastante aburrido de leer, pero tiene una ventaja, es muy específico, es más concreto que el libro de Hammer. O sea, tiene algunas tablas, tiene algunos conceptos, porque uno habla de los procesos, y por ejemplo Davenport lo que da son ejemplos de procesos. Dice, bueno, en esta empresa los macroprocesos serán estos, los subprocesos serán estos, es decir, hay un aporte, pero hay que sufrir un poco la tortura de la lectura. Este libro, publicado también este año, en el año 94 por Apex, que habla de los sistemas de información, le han puesto reingeniería de los sistemas de información o de resultados o de lo que sea. Eso, yo lo puse ahí como ejemplo, no como recomendación, sino como ejemplo de libro que le ponen reingeniería simplemente para que esté un poco al tono de la moda. Estaba pensando yo en Resizing quinta edición ponerle reingeniería abajo. Hay toda una serie de libros sobre el tema de reestructuración. Libros que fueron apareciendo a partir del año 87 y que son muy interesantes y que traen conceptos que van de la mano con el tema de reingeniería. Este es un libro publicado también en este año, en el año 94, por la Universidad de Harvard. También hay libros que traen nuevos enfoques sobre la estrategia, porque dado que el contexto cambia y la habilidad de maniobra estratégica es lo que puede hacer que una empresa sea exitosa, sea más competitiva, sepulte al competidor y demás, han aparecido libros insistiendo en la necesidad de tener creatividad en el cambio estratégico, en el replanteo estratégico. Este libro acaba de aparecer, es del año 94, y los estudiosos sobre el tema de estrategia reconocerán a Hamel y Prelat como aquellos que han definido el tema de core competencies, etc. Este también es un libro divertido que habla de la hipercompetencia. No es para llevar a esas provincias que hay en la Argentina donde se hace la siesta y todo tranquilo, ¿no? Porque es un libro que habla de la velocidad del cambio, de la agresividad competitiva y de la necesidad de maniobrar. Como he mencionado muchos libros americanos, tengo que poner algo europeo. Los europeos también piensan. Y esta es una publicación británica que se especializa en la administración del proceso de cambio y que recopila casos de reingeniería de empresas europeas. O sea, está publicado en Londres, pero los casos que están ahí en general son de empresas europeas. También hay libros que hablan del proceso de cambio. Algunos son libros típicamente de comportamiento humano y otros hablan de la dificultad de hacer el cambio. Este es un libro que apareció el año pasado y a mí me parece bastante interesante, por lo menos para la tercera etapa del modelo planteado. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, hay mucho
muchísimas preguntas realmente, pero vamos a hacer algunas cuantas nada más por la premura del tiempo. Dice la primera, ¿por qué parecen estar peleados el TQM y la reingeniería? Perdón, ¿me la puede repetir? Sí, claro, con mucho gusto. Sí. ¿Por qué parecen estar peleados el TQM y la reingeniería? Bueno, parecen. Lo que ocurre es lo siguiente. A veces el problema no está en las herramientas, sino en la aplicación de las herramientas. Si uno ha tenido una experiencia mala con un médico, no puede decir que la medicina sea mala. Yo he ido a estudiar calidad total en La Fuente, en Japón, etc. Y he leído un montón de libros. Ustedes ven libros de calidad total por todos lados, al final uno se satura de esos libros. Pero los conceptos de calidad total, ¿cuáles son? Satisfacción del consumidor, aplicación de herramientas, aumento de productividad, El único problema es que hay algunos profesionales, algunos consultores, algunos gerentes que interpretan que el proceso de calidad total hay que hacerlo lento porque está basado en el cambio de actitudes. Entonces dicen, bueno, ya antes de empezar dicen nos va a llevar 2 o 3 años, y son consultores mejor, porque dice, durante 2 o 3 años vivimos de esta empresa. Claro, entonces, pero eso no es práctico, porque yo no sé acá, pero en mi país, yo como consultor no puedo ir a una empresa y decirle 2 años, porque el que me está pagando quiere ver algún resultado rápido. Esta empresa de Pailana, que yo les dije que había comenzado a trabajar en el año 92, este año le dieron el primer premio a la calidad total en Uruguay. Es la primera vez que se da el premio y se le dio a esa empresa. ¿Con cuál programa? Con el que instalé yo. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Qué modestia, ¿no? Bueno, les voy a explicar qué fue lo que hicimos. Estábamos en la etapa de diagnóstico y la gente era escéptica. La gente todavía miraba con desconfianza lo que estábamos haciendo. En general, como consultores siempre trabajamos en conjunto con la empresa y adentro de la empresa desde el inicio. Entonces yo dije, bueno, a esta gente les voy a hacer un efecto de demostración. Dije, voy a ver qué tema puedo tomar que sea muy práctico, que sea muy tangible. Normalmente los temas que son más tangibles son o los de ventas o los de fábrica, porque son los temas operativos. Entonces en la fábrica que estaba en Paysandú había un problema, que era el problema del stock, del inventario, de un inventario intermedio, de hilado, antes de la tejeduría. Había mucha variedad de ítems, había mucho dinero, había millones de dólares ahí, había mucho espacio ocupado. Y entonces yo les dije, miren, vamos a probar la metodología de la calidad total. Vamos a hacer un grupo de 4 o 5 personas voluntarias, vamos a fijar un líder, pero eso va con la calidad total. Ahora, ahí le agregué el ingrediente Viasca, que es un poco el ingrediente de la reingeniería. Vamos a fijar un objetivo de mejora significativa. No es que el grupo se va a poner a platicar, a ver el inventario, y a los 3 meses el inventario va a seguir igual. No, en un mes yo les dije, vamos a bajar el inventario a la mitad. Y me dijeron, no, la fábrica se va a parar. Ustedes son argentinos, no entienden nada. Vieron que uno nunca entiende nada cuando entra una empresa. Esta empresa es única, no es igual a otra, bueno, toda esa historia. Entonces yo les dije, bueno, no importa, puede ser que nos equivoquemos, porque estamos entendiendo la empresa, todavía estamos en el diagnóstico. Déjenme probar. Eso sí, digo, vamos a registrar qué es lo que está sucediendo. Entonces puse un flip chart, un atril, con una hoja, en el lugar donde entraba la gente a la mañana. Entraban los operarios y entraba el personal administrativo y entraban los gerentes por esa puerta. Y les dije, todos los días vamos a anotar el nivel del inventario en kilos de hilado, porque si uno lo pone en pesos ya la gente dice, no, me está engañando con los pesos. Entonces vamos a ponerlo en kilos. Y al lado vamos a anotar los metros cuadrados ocupados en el almacén.
el gerente de programación de la producción estaba loco, porque decía, no, esto no sé. Después yo voy a tener que resolver la situación. Empezamos a notar. A los 30 días bajó a la mitad. Me decían, Viasca, la fábrica se va a parar. Pare la experiencia. No. Le digo, ahora que llegamos a la mitad vamos a llegar a la cuarta parte. Y llegamos a la cuarta parte y la fábrica no se paró. Pero eso sí, aplicamos la metodología de la calidad total. El grupo se reunía, se fijaba un horario, la gente estaba en el horario, se buscaba información, se hacían diagramas, se hacía un resumen después de terminada la reunión, se investigaba, se le preguntaba a la gente operativa. Es decir, que los conceptos de la calidad total son buenos, pero lo que hay que agregarle a los conceptos de la calidad total es un poco lo que nos está diciendo la definición de la reingeniería. No hagamos calidad total para platicar, hagamos calidad total para mejorar los indicadores de resultados y hagamos calidad total tratando de mejorar significativamente los procesos. ¿Hay algún libro de calidad total que diga que no hay que mejorar significativamente los procesos? ¿Hay algún libro de calidad total que no diga que hay que mejorar los indicadores esenciales de la empresa? No, no lo hay. Es la práctica. Este año, la Academia de Management de Estados Unidos tiene un par de revistas, una es el Review y otra es el Journal. Normalmente son revistas que consultan los profesores, etcétera, y están normalmente en todas las bibliotecas. Hay un número especial dedicado al tema de calidad total. Y uno de los artículos menciona o está tratando de explicar el por qué fracasan esos problemas. Ya están cansados de la noche mexicana. Yo también voy a la noche mexicana. Bueno, y con este aplauso que seguramente también se escuchará en Cervecería esta noche, le entregamos un reconocimiento también por su labor, por su gran plática de esta noche. Muchas gracias. Es por la premura del tiempo. Bueno. Es Marta Gamboa, Comité de Inscripciones, que entrega el reconocimiento. Le entregamos más. Acerca de los camiones, hoy en la tarde a las 7 van a llegar a los hoteles, a las 7:20 van a salir rumbo a los jardines de cervecería donde se llevará a cabo la noche mexicana. El regreso de los jardines de cervecería a los hoteles va a ser a la 1 de la mañana. Esto es debido a que las conferencias empiezan mañana a las 8:15, por lo que los camiones mañana van a salir de los hoteles a las 7:40 rumbo al auditorio. Así que los que no quieran dormir, no pueden dormir. Se vienen seguidito, no hay ningún problema. Y los audífonos nada más pasarlos a entregar, por favor. Esta noche es larga y mañana aún más. Gracias. Hasta entonces.